¿Alguna vez has sentido que Dios está en silencio? ¿Que oras, buscas, pero parece que no hay respuesta? Lo que voy a revelarte ahora puede cambiar tu manera de ver la espera para siempre. Muchos piensan que cuando Dios no responde, significa que los ha olvidado. Pero aquí hay una clave espiritual que pocos han entendido. El silencio de Dios no es su ausencia, es su preparación. Él está orquestando cosas que aún no puedes ver. Está moldeando tu carácter para la bendición que está por venir. El problema es que muchos se desesperan y abandonan antes de ver el milagro. Si hoy sientes que Dios está callado, no es tiempo de rendirse, es tiempo de prepararte, porque cuando su respuesta llegue, lo cambiará todo. Si este mensaje te ha hablado, no lo ignores. Los verdaderos hijos de Dios se posicionan. Deja tu amén en los comentarios, suscríbete ahora mismo y activa la campana de notificaciones. Solo aquellos que creen de verdad lo comparten. Si este video te apareció, no es coincidencia. Dios quiere hablarte, pero depende de ti responder. ¿Vas a ignorarlo o vas a actuar? ¿Alguna vez has sentido que Dios está en silencio? Que clamas, oras, buscas respuestas, pero parece que el cielo no responde. ¿Y si te dijera que el silencio de Dios no es ausencia, sino una estrategia divina para llevarte a un nivel más alto de fe? Lo que estás a punto de descubrir cambiará la forma en que ves los tiempos de espera, porque detrás de cada momento de silencio hay un propósito escondido, una enseñanza que solo los que perseveran llegan a entender. Muchos creen que cuando Dios no responde es porque se ha alejado, porque ya no les escucha o porque algo anda mal en su vida espiritual. Pero aquí hay una verdad que pocos han entendido. El silencio de Dios no es un rechazo, es un entrenamiento. Es en esos momentos donde se prueba lo que realmente hay en nuestro corazón. Seguiremos confiando en Él, aunque no veamos respuestas inmediatas, o nuestra fe solo depende de lo que sentimos y vemos. Si alguna vez te has sentido frustrado porque no recibes respuestas, si alguna vez has pensado que Dios te ha olvidado, déjame decirte algo. Él sigue obrando, incluso cuando parece estar en silencio. Y lo que voy a revelarte hoy puede hacer que nunca vuelvas a ver la espera de la misma manera. Si quieres entender por qué Dios guarda silencio, cuál es el propósito detrás de la espera y cómo puedes fortalecer tu fe en medio de la incertidumbre, quédate hasta el final de este video. Si estás escuchando esto y aún no has comentado, Jesús, ¿qué estás esperando? Los hijos de Dios se posicionan. Escribe en los comentarios, la palabra de Dios es vida, y hagamos que este mensaje llegue a más personas. Quien ama la verdad no se calla. Ahora prepárate, porque lo que voy a decirte a continuación puede cambiar completamente la forma en que ves la fe, la oración y los tiempos de silencio de Dios. El silencio de Dios no es señal de abandono, sino una prueba de confianza. En la Biblia, los mayores hombres y mujeres de fe pasaron por tiempos donde Dios parecía callado, pero en realidad estaba preparando algo mucho más grande. Miremos la historia de Abraham. Dios le prometió descendencia, pero pasaron años, incluso décadas, sin que esa promesa se cumpliera. En ese tiempo de espera, el cielo parecía enmudecer. Abraham tuvo que decidir si seguiría creyendo en la promesa de Dios o si dejaría que la duda lo consumiera. Y aquí hay una clave espiritual que debes entender. Dios nunca rompe sus promesas, pero muchas veces prueba nuestra fe en la espera. Porque la fe que solo confía cuando todo va bien no es verdadera fe. La fe real se demuestra cuando seguimos creyendo, aunque todo parezca estar en contra.
El problema es que muchos confunden el silencio de Dios con su ausencia. Piensan que si no sienten su presencia, si no ven respuestas inmediatas, significa que Dios ya no está con ellos. Pero esto es una mentira del enemigo. La Biblia dice que Dios nunca nos deja ni nos abandona. Deuteronomio 31:8. Su silencio no significa que ha desaparecido, sino que está obrando en un nivel que aún no podemos ver. Miremos otro ejemplo. José. Dios le dio sueños de grandeza, pero en lugar de ver su cumplimiento de inmediato, fue traicionado, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. ¿Dónde estaba Dios en ese tiempo? Muchos dirían que estaba en silencio, pero la realidad es que Dios estaba moldeando a José, preparándolo para la posición que tenía para él. Aquí está la clave. Dios usa el silencio para transformarnos, para purificar nuestro corazón, para enseñarnos a depender completamente de Él. La pregunta no es si Dios está en silencio, sino cómo reaccionamos cuando parece que no responde. Si hoy sientes que Dios no te habla, que tus oraciones parecen no tener eco, recuerda esto. Él sigue obrando, sigue escribiendo tu historia, sigue preparando el camino. La fe no se trata de entender todo, sino de confiar incluso cuando no entendemos nada. Pero aquí hay algo que pocos han entendido y que puede cambiar tu manera de ver el silencio de Dios. Lo que voy a decirte a continuación puede transformar tu perspectiva por completo. El silencio de Dios no es un castigo, es un filtro. Es en la espera donde se separan aquellos que solo buscan bendiciones de aquellos que buscan verdaderamente a Dios. Muchos comienzan su camino con entusiasmo, pero cuando llegan los tiempos de prueba, cuando Dios parece guardar silencio, se alejan. Se desaniman, se rinden, pero aquí hay una verdad que pocos han entendido. Los que permanecen fieles en el silencio son los que están listos para la manifestación de su gloria. Miremos la historia de Job, un hombre justo, fiel, que lo tenía todo, pero de repente perdió su familia, sus riquezas y su salud. Clamó a Dios, buscó respuestas, pero parecía que el cielo estaba cerrado. ¿Dónde estaba Dios en ese momento? ¿Por qué no respondió de inmediato? Porque Dios no solo estaba viendo el sufrimiento de Job, estaba probando su corazón. Dios sabía que Job no lo adoraba por sus bendiciones, sino porque lo amaba por encima de todo. Y cuando la prueba terminó, Dios restauró su vida con el doble de lo que había perdido. Aquí hay una clave espiritual profunda. Cuando Dios parece estar en silencio, es porque está viendo cómo respondemos. ¿Seguiremos orando cuando no sentimos nada? ¿Seguiremos confiando cuando no vemos respuestas? ¿Seguiremos adorando cuando no entendemos lo que está pasando? El problema es que muchos solo confían en Dios cuando todo está a su favor. Si hay bendición, creen. Si hay respuestas inmediatas, adoran. Pero cuando llega la prueba, su fe se debilita. Miremos la historia de los discípulos en la tormenta. Estaban en la barca con Jesús, pero cuando las olas comenzaron a golpear, entraron en pánico. Gritaron: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Marcos 4:38. Jesús estaba con ellos todo el tiempo. Su silencio no significaba que los había abandonado, sino que estaba esperando a ver cómo reaccionaban en la prueba. Aquí hay algo que debes entender. Dios no nos promete una vida sin tormentas, pero sí nos promete que estará con nosotros en medio de ellas. Si hoy sientes que Dios está en silencio en tu vida, recuerda esto: su silencio no es su ausencia. Él sigue en tu barca, sigue obrando, sigue viendo tu fe. La pregunta no es si Dios responderá, porque Él siempre responde en su tiempo. La verdadera pregunta es: ¿seguirás confiando aunque parezca que el cielo está en silencio?
porque lo que voy a decirte a continuación es algo que muchos nunca han entendido sobre el silencio de Dios, y puede cambiar tu manera de vivir tu fe para siempre. El silencio de Dios no significa que no está haciendo nada, sino que está obrando en lo oculto, en lo que aún no podemos ver. Muchas veces, cuando parece que Dios no está respondiendo, en realidad está preparando algo mucho más grande de lo que imaginamos. Miremos la historia de Lázaro. Sus hermanas, María y Marta, enviaron un mensaje urgente a Jesús. Señor, el que amas está enfermo. Ellas esperaban que Jesús llegara de inmediato, que sanara a su hermano antes de que fuera demasiado tarde. Pero Jesús se quedó donde estaba 2 días más. No respondió, no se movió, no hizo nada, o al menos eso parecía. Desde la perspectiva humana, Jesús llegó tarde. Cuando finalmente apareció en Betania, Lázaro ya llevaba 4 días muerto. Marta le dijo con dolor: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:21. Pero aquí hay una clave espiritual poderosa. Lo que ellas veían como una demora, en realidad era una estrategia divina. Jesús no llegó tarde, llegó en el momento exacto para hacer algo mucho más grande que una sanidad, una resurrección. Si hubiera sanado a Lázaro cuando estaba enfermo, habría sido un milagro, pero al resucitarlo después de 4 días, fue una manifestación aún más gloriosa de su poder. Esto nos enseña algo crucial. Cuando Dios parece estar en silencio, no significa que no está actuando. Muchas veces está retrasando una respuesta para traer algo aún mayor. El problema es que muchos abandonan su fe antes de ver el milagro. Pierden la paciencia, se rinden en la espera, creen que Dios los ha olvidado. Pero lo que no saben es que están a un paso de ver su gloria. Aquí hay algo que debes recordar. Dios nunca llega tarde, llega en el momento exacto en que su poder se glorifica más. Si hoy sientes que estás esperando una respuesta que no llega, si has clamado y parece que Dios guarda silencio, quiero decirte esto: no te rindas, no estás olvidado, no estás solo. Lo que parece un retraso es solo una preparación. Lo que parece un silencio es solo el momento antes de la manifestación de su gloria. Pero lo que voy a decirte ahora es algo que muchos nunca han comprendido sobre la espera de Dios, y puede cambiar completamente tu manera de ver el tiempo de prueba. Muchos nunca han entendido esto, pero aquí hay un secreto profundo que puede transformar tu manera de ver el silencio de Dios. Sin embargo, tristemente, muchos se rinden antes de descubrirlo. ¿Eres uno de aquellos que realmente desea esta revelación? Entonces, sigue viendo, porque lo que voy a decirte ahora puede cambiarlo todo. Cuando Dios guarda silencio, no es porque ha dejado de hablar, sino porque quiere enseñarte a escuchar de una manera diferente. Muchos piensan que Dios solo se comunica a través de palabras audibles, señales visibles o milagros inmediatos. Pero aquí está la clave. Dios también habla en el silencio. Miremos la historia del profeta Elías. Después de una gran victoria, en el Monte Carmelo, donde Dios envió fuego del cielo, Elías se sintió solo, perseguido y con miedo. Huyó al desierto y se refugió en una cueva, esperando escuchar la voz de Dios de una manera espectacular. Entonces, la Biblia dice en 1 Reyes 19, 11, 12, que vino un fuerte viento, pero Dios no estaba en el viento. Luego vino un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después, un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Finalmente, vino un susurro apacible, y allí estaba Dios. Aquí hay un principio poderoso. Dios no siempre se manifiesta en grandes señales. Muchas veces se revela en lo más pequeño, en lo más simple, en lo más silencioso. El problema es que muchos están esperando una respuesta,
espectacular, un milagro inmediato, un gran movimiento sobrenatural. Pero Dios quiere que aprendamos a escuchar su voz en la quietud, en la intimidad, en la profundidad de nuestro espíritu. El silencio de Dios no es un vacío, es una invitación a acercarnos más a Él. Es un llamado a depender menos de lo que vemos y más de lo que creemos. Jesús mismo pasó por esto. En la cruz, cuando estaba cargando el pecado del mundo, gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. En ese momento, Jesús experimentó el silencio del Padre, pero ese silencio no significaba abandono, significaba cumplimiento. Si hoy sientes que Dios está en silencio en tu vida, quiero que entiendas esto: Él sigue hablando, pero tal vez de una manera que aún no has aprendido a escuchar. Aquí está la pregunta clave: ¿estás dispuesto a buscar a Dios más allá de las emociones? ¿A confiar en Él incluso cuando no escuchas nada? ¿A permanecer firme en la fe, aunque parezca que el cielo está en calma? Porque lo que voy a decirte a continuación es una revelación que pocos han entendido sobre la espera, y puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Cuando Dios guarda silencio, nos está preparando para algo mayor. El problema es que muchos interpretan la espera como un rechazo, cuando en realidad es un proceso de entrenamiento espiritual. Miremos la historia de Moisés. Dios le prometió que libertaría a su pueblo de Egipto, pero antes de convertirse en líder, pasó 40 años en el desierto. ¿Por qué tanto tiempo? Porque Dios no solo quería liberar a Israel de la esclavitud, quería preparar a Moisés para la misión. Aquí hay una clave espiritual profunda. Dios no solo quiere bendecirte, quiere prepararte para sostener la bendición. Muchos piden respuestas, pero no están listos para recibirlas. Quieren puertas abiertas, pero no han desarrollado el carácter para mantenerlas abiertas. El silencio de Dios no es castigo, es formación. Es en la espera donde se desarrolla nuestra paciencia, donde se fortalece nuestra fe, donde aprendemos a depender de Dios y no de nuestras propias fuerzas. El rey David vivió lo mismo. Fue ungido como rey cuando era solo un joven pastor, pero pasó años huyendo de Saúl antes de sentarse en el trono. ¿Por qué? Porque Dios no solo quería darle un reino, quería hacer de David un rey conforme a su corazón. Aquí hay algo que debes entender. Dios no tiene prisa, Él trabaja en procesos. Si hoy sientes que estás esperando una respuesta, en realidad estás en una etapa de preparación. Pero aquí está el problema. Muchos no sobreviven la espera. Se desesperan, buscan atajos, intentan forzar puertas que aún no están listas para abrirse. Y cuando lo hacen, terminan fuera de la voluntad de Dios. Miremos la historia de Abraham y Sara. Dios les prometió un hijo, pero en su impaciencia tomaron una decisión apresurada y nació Ismael, cuando el plan de Dios era Isaac. Aquí hay una advertencia. Cuando intentamos adelantarnos a Dios, terminamos con consecuencias que no estábamos preparados para enfrentar. Si hoy sientes que Dios está en silencio, quiero decirte esto: no corras, no te adelantes, no busques atajos. Dios está obrando, aunque no lo veas, porque lo que viene después de la espera es mayor de lo que imaginas. Y lo que voy a decirte a continuación puede hacer que nunca vuelvas a ver el silencio de Dios de la misma manera. El silencio de Dios no es el final, es el comienzo de algo nuevo. Pero aquí hay un principio que pocos han entendido. Antes de cada gran manifestación de Dios, hay un tiempo de aparente silencio. Miremos la historia del pueblo de Israel. Antes de que Moisés abriera el Mar Rojo, hubo un momento de incertidumbre. El ejército de Faraón estaba detrás de ellos, el mar frente a ellos, y parecía que no había salida. Dios no habló inmediatamente.
No les dijo qué hacer al instante. ¿Sabes por qué? Porque la fe se fortalece en los momentos donde no hay respuestas inmediatas. Aquí está la clave. El silencio de Dios es el espacio donde Él está probando si realmente confiamos en su fidelidad. Jesús mismo pasó por esto. Después de su bautismo, el Espíritu Santo lo llevó al desierto por 40 días. En ese tiempo no hubo voces celestiales, no hubo milagros, solo hambre, tentación y soledad. ¿Por qué? Porque antes de un gran propósito hay un tiempo de preparación. Y aquí hay algo profundo. Dios guarda silencio cuando está trabajando en lo invisible. Miremos la historia de Esther. Dios no habla directamente en su libro. No hay sueños, no hay ángeles, no hay profecías. Pero Dios estaba orquestando todo en el silencio. El rey la eligió sin saber que sería la clave para salvar a su pueblo. Mardoqueo fue posicionado en el momento exacto para descubrir el complot contra el rey. Todo estaba perfectamente alineado, pero en el momento nadie podía ver la mano de Dios moviéndose. Aquí está el problema. Muchos abandonan el proceso antes de ver la manifestación. Piensan que si Dios no habla, significa que se ha olvidado de ellos. Pero la realidad es que Dios trabaja en los detalles, aunque no lo sintamos. Si hoy sientes que Dios está en silencio, no es tiempo de dudar, es tiempo de prepararte. Porque cada gran mover de Dios en la Biblia fue precedido por un tiempo de silencio. Y aquellos que supieron esperar, vieron su gloria manifestarse en formas que jamás imaginaron. Pero hay un principio aún más profundo que muchos nunca han comprendido sobre la espera. Y lo que voy a decirte ahora puede transformar completamente tu perspectiva. El silencio de Dios no significa que no está obrando, sino que está preparando algo mayor. Aquí hay una clave espiritual que pocos han entendido. El tiempo de espera no es tiempo perdido, es tiempo de formación. Miremos la historia de Noé. Dios le dio la instrucción de construir el arca, pero pasaron años antes de que la lluvia llegara. Durante ese tiempo Noé no recibió más instrucciones, no vio señales inmediatas, solo tenía una palabra de Dios y su fe para sostenerse. Y aquí está la lección. Cuando Dios guarda silencio, nuestra obediencia es probada. ¿Seguiremos? Construyendo aunque no veamos la lluvia. Seguiremos confiando aunque el cielo parezca cerrado. El problema es que muchos abandonan antes de tiempo. Se cansan, se frustran, pierden la paciencia. Pero lo que no saben es que están en la última etapa antes del milagro. Miremos la historia de Josué y el pueblo de Israel cuando rodearon Jericó. Dios les dijo que marcharan alrededor de la ciudad durante 7 días, sin hacer ruido, sin ver cambios, sin respuestas inmediatas. 6 días de aparente silencio, 6 días donde nada parecía suceder. Pero el 7º día, los muros cayeron. Aquí hay un principio poderoso. Muchas veces, el milagro está más cerca de lo que creemos, pero solo aquellos que perseveran hasta el final lo ven manifestarse. Dios no está en silencio porque te ha olvidado. Está en silencio porque te está preparando para algo mayor. Pero aquí está la clave. ¿Seguirás marchando cuando no veas cambios? ¿Seguirás construyendo cuando no haya señales? ¿Seguirás creyendo cuando todo parezca igual? Porque lo que viene después de la espera es mucho más grande de lo que imaginas. Y lo que voy a decirte a continuación puede cambiar por completo tu manera de ver el tiempo de silencio de Dios. Cuando Dios guarda silencio, nos está enseñando a depender completamente de Él. El problema es que muchos solo confían en Dios cuando tienen señales visibles, cuando las puertas se abren rápido, cuando las respuestas llegan sin demora. Pero aquí hay una clave espiritual profunda. La fe real no se mide en los tiempos de abundancia, sino en los tiempos de incertidumbre.
Miremos la historia de los 3 jóvenes hebreos en Daniel 3. Fueron amenazados con ser lanzados al horno de fuego si no adoraban la estatua del rey. Podrían haber dudado, podrían haber exigido una señal antes de creer, pero dijeron algo impactante. Nuestro Dios puede librarnos del fuego, pero si no lo hace, igual no nos postraremos. Aquí está la diferencia entre una fe inmadura y una fe madura. La fe inmadura dice, Dios, confío en ti si respondes como quiero. La fe madura dice, Dios, confío en ti aunque no vea la respuesta aún. Los 3 jóvenes fueron lanzados al fuego, pero en medio de la prueba, Dios estaba con ellos. No los libró del horno, pero sí los protegió dentro de él. Aquí hay algo que debes entender. Muchas veces Dios no nos saca de la prueba de inmediato porque quiere mostrarnos que su poder es suficiente para sostenernos dentro de ella. La pregunta es, ¿seguirás confiando aunque el fuego aumente? ¿Seguirás creyendo aunque no veas salida? Porque aquellos que permanecen firmes en la fe, aún en el silencio, son los que ven la gloria de Dios manifestarse de maneras sobrenaturales. Y lo que voy a revelarte ahora es una verdad que puede cambiar tu vida espiritual para siempre. El silencio de Dios no es un castigo, es una oportunidad para crecer espiritualmente. Aquí hay algo que pocos han entendido. Cuando Dios parece callar, en realidad nos está llamando a escuchar de una manera más profunda. Miremos la historia de Samuel. Cuando era niño, escuchó una voz llamándolo por su nombre en la noche. Al principio, no reconoció que era Dios quien le hablaba. Necesitó que Elí le enseñara a responder correctamente. Habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:10. Aquí hay un principio poderoso. Muchas veces el problema no es que Dios no esté hablando, sino que no hemos aprendido a reconocer su voz. Hoy en día, muchos buscan a Dios solo en el ruido, en lo espectacular, en lo visible. Pero Dios muchas veces elige hablar en el susurro, en la quietud, en lo profundo de nuestro espíritu. Jesús mismo nos mostró esto. Antes de comenzar su ministerio, pasó 40 días en el desierto, en soledad. No hubo ángeles visibles, no hubo milagros instantáneos, solo comunión con el Padre. Aquí está la clave. Si queremos conocer a Dios en un nivel más profundo, necesitamos aprender a buscarlo más allá de nuestras emociones. El problema es que muchos solo buscan a Dios cuando necesitan algo, pero los que realmente lo conocen son aquellos que lo buscan incluso cuando no hay respuestas inmediatas. Si hoy sientes que Dios está en silencio, es el momento de afinar tu oído espiritual, de profundizar en su presencia, de aprender a escuchar más allá de lo evidente, porque lo que viene después de la espera es una revelación mayor de su gloria. Pero hay una verdad aún más profunda sobre el silencio de Dios que muchos no han comprendido. Y lo que voy a decirte a continuación puede transformar por completo tu manera de relacionarte con Él. El silencio de Dios no significa que no esté actuando, sino que está obrando en lo invisible. Aquí hay algo que pocos han entendido. Dios siempre trabaja en los detalles, incluso cuando no podemos verlo. Miremos la historia de Daniel. Fue lanzado al foso de los leones por mantenerse fiel a Dios. Desde su perspectiva humana, podría haber sentido que Dios guardaba silencio mientras era arrojado a una muerte segura. Pero aquí está la clave. Aunque Daniel no vio una respuesta inmediata, Dios ya había enviado su ángel para cerrar la boca de los leones. Esto nos enseña algo poderoso. Muchas veces Dios ya ha enviado la respuesta, pero aún no la vemos manifestarse. El problema es que muchos entran en desesperación cuando no ven cambios rápidos. Piensan que si la situación sigue igual, significa que Dios no ha hecho nada. Pero aquí hay una verdad que debes entender. La obra de Dios no siempre es visible, al instante, pero siempre está en marcha. Miremos la historia de Ruth. Después de quedar viuda,
parecía que su vida no tenía propósito. No hubo una voz del cielo dándole instrucciones. No hubo un milagro inmediato. Solo decisiones diarias, de fidelidad. Pero lo que Ruth no sabía era que Dios ya estaba orquestando su destino, llevándola a conocer a Boaz y convirtiéndola en parte del linaje de Jesús. Aquí está la clave. El silencio de Dios muchas veces es el tiempo donde Él está alineando cosas a nuestro favor. La pregunta es, ¿seguirás confiando aunque no veas cambios? ¿Permanecerás fiel cuando todo parezca estancado? Porque aquellos que perseveran en la espera son los que terminan viendo la manifestación del plan de Dios en su vida. Y lo que voy a revelarte ahora es algo que muchos nunca han comprendido sobre los tiempos de espera, pero que puede cambiar tu fe para siempre. El silencio de Dios es el terreno donde la fe verdadera es probada. Muchos creen que la fe se fortalece cuando vemos milagros, cuando recibimos respuestas inmediatas, cuando todo marcha según lo planeado. Pero aquí hay una verdad que pocos han entendido. La fe real no se desarrolla en la comodidad, sino en la incertidumbre. Miremos la historia de Abraham. Dios le prometió que sería padre de una gran nación. Pero pasaron años, incluso décadas, sin que esa promesa se cumpliera. Cada día que pasaba sin ver el milagro era una oportunidad para dudar, para rendirse, para creer que Dios se había olvidado. Pero aquí está la clave. Abraham no se enfocó en lo que no veía, sino en la fidelidad de Dios. Romanos 4:20 dice, no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Aquí hay un principio poderoso. Cuando Dios guarda silencio, no es para debilitar nuestra fe, sino para hacerla inquebrantable. La pregunta es, ¿cómo estás respondiendo al silencio de Dios? ¿Lo estás viendo como una prueba o como un abandono? Porque lo que determina si verás la manifestación de su gloria no es la prueba en sí, sino tu actitud en medio de ella. Jesús mismo enfrentó esto en Getsemaní. Sabía que la cruz estaba delante de él. Oró intensamente, pero el cielo no se abrió con una respuesta inmediata. Sin embargo, él dijo, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí está la mayor prueba de la fe, confiar en Dios, aunque la respuesta no sea la que esperábamos. Si hoy estás en un tiempo de espera, recuerda esto. El silencio de Dios no es su ausencia, es su preparación. Él está forjando en ti la fe necesaria para sostener lo que viene. La pregunta es, ¿seguirás creyendo aunque no veas nada todavía? Porque lo que voy a decirte ahora es algo que puede transformar tu manera de atravesar la prueba y llevarte a un nuevo nivel espiritual. El silencio de Dios no significa que la historia ha terminado, sino que está escribiendo un capítulo mayor. Muchos creen que cuando no reciben respuestas inmediatas, significa que Dios se ha olvidado de ellos, que su propósito ha sido cancelado. Pero aquí hay una clave espiritual que pocos han comprendido. El silencio de Dios es una pausa estratégica antes de una gran manifestación. Miremos la historia de José. Dios le dio sueños de grandeza cuando era joven, pero en lugar de ver su cumplimiento de inmediato, fue vendido como esclavo, encarcelado injustamente y olvidado por aquellos a quienes ayudó. Durante años, no hubo señales visibles de la promesa de Dios. Sin embargo, en un solo día, pasó de la prisión al palacio. Aquí está la clave. Cuando parece que nada está sucediendo, Dios está preparando algo que cambiará tu destino en un instante. El problema es que muchos se rinden en la etapa de espera, abandonan su fe justo antes de la intervención de Dios. Pero la Biblia nos enseña que aquellos que perseveran en la prueba son los que ven su gloria. Miremos la historia de Pablo y Silas en la cárcel. Podrían haber pensado que Dios estaba en silencio, que los había abandonado en medio de la oscuridad.
Pero en lugar de quejarse, comenzaron a adorar, y en ese momento el poder de Dios se manifestó y las puertas de la cárcel se abrieron. Aquí hay un principio profundo. La adoración en medio del silencio es la llave que desbloquea lo sobrenatural. La pregunta es, ¿qué estás haciendo en este tiempo de espera? ¿Te has desanimado o sigues confiando? ¿Te has alejado de Dios o sigues adorando? Porque lo que determines hacer en el silencio definirá lo que recibirás después de la prueba. No cometas el error de abandonar antes de tiempo. No dejes que la impaciencia te robe la bendición, porque lo que Dios tiene preparado es mucho, mayor de lo que imaginas, pero solo aquellos que perseveran hasta el final lo verán. Lo que voy a decirte ahora es una revelación que puede cambiar la forma en que enfrentas la espera y prepararte para lo que Dios está a punto de hacer en tu vida. El silencio de Dios no es el final, es la antesala de una gran manifestación. Pero aquí hay algo que pocos han entendido. Cuando Dios guarda silencio, está confiando en que nuestra fe será suficiente para sostenernos hasta que su plan se revele. Miremos la historia de Elías. Después de haber experimentado el fuego del cielo en el Monte Carmelo, entró en una profunda crisis cuando Jezabel amenazó su vida. Corrió al desierto, se escondió en una cueva y dijo: «Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres». Desde su perspectiva, parecía que Dios estaba en silencio, que su ministerio había terminado. Pero lo que no sabía era que Dios aún tenía una asignación mayor para él. Dios le habló en un susurro y le mostró que su propósito no había acabado, que aún debía ungir reyes y levantar a Eliseo como su sucesor. Aquí está la clave. El silencio de Dios muchas veces significa que aún no hemos visto todo lo que Él tiene preparado. El problema es que muchos toman el silencio como una señal de que deben detenerse, cuando en realidad es una invitación a avanzar con más fe. Miremos la historia de Pedro. Después de haber negado a Jesús 3 veces, seguramente sintió que su propósito se había acabado, que Dios ya no lo usaría, pero después de la resurrección Jesús lo buscó, lo restauró y le dio una nueva misión: apacienta mis ovejas. Aquí hay un principio profundo. El silencio de Dios nunca es para condenarnos, siempre es para prepararnos. La pregunta es, ¿cómo estás interpretando este tiempo de silencio? ¿Como el final de tu historia o como una señal de que Dios está a punto de hacer algo nuevo? Porque aquellos que entienden que el silencio es solo un proceso son los que terminan viendo la plenitud de su gloria. Si hoy sientes que Dios ha estado callado, no te equivoques, Él sigue escribiendo tu historia. Lo que voy a decirte ahora es una revelación final que puede cambiar tu manera de vivir la espera y ayudarte a posicionarte para lo que Dios está a punto de hacer. Si has llegado hasta aquí, quiero felicitarte. Muy pocos perseveran hasta el final de un mensaje como este, y eso significa algo importante. Dios está hablando a tu vida y te está llamando a una fe más fuerte, más madura y más inquebrantable. Pero ahora viene lo más importante. No basta con haber escuchado, necesitas actuar. Jesús dijo en Mateo 7:24, «Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca». Muchos escuchan la palabra, pero pocos la aplican. No seas solo un oyente, sé un hacedor. Dios no busca espectadores, busca discípulos. Aquí hay algo que puedes hacer ahora mismo para demostrar que confías en Dios, incluso en su silencio. Comprométete con Él sin condiciones. No tengas una fe que dependa de las circunstancias. Decide confiar en Él en todo momento. Ora y dile a Dios que tomas la decisión de permanecer firme sin importar cuánto tiempo dure la prueba. Dios honra
a los que le buscan con un corazón sincero. Si esta palabra ha tocado tu vida, no la guardes solo para ti. Hay personas que necesitan escuchar esto y tú puedes ser un canal de bendición para ellas. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite, porque solo aquellos que están verdaderamente comprometidos con la palabra toman esta acción. Y ahora quiero que demuestres tu fe. Escribe en los comentarios: yo hago parte de los escogidos. Y comparte esta verdad, porque solo los que realmente creen lo proclaman. La fe sin acción está muerta y este es el momento de posicionarte. No pauses este video aún. Deja que esta verdad penetre en tu corazón. Cierra los ojos por un momento y permite que Dios ministre tu espíritu. Porque lo que Él ha comenzado en tu vida lo llevará a término en su tiempo perfecto. Y cuando llegue el día en que veas el fruto de tu fidelidad, entenderás que nunca fue en vano.